Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el martes de la 11ª semana del tiempo ordinario. Este martes es 18 de junio. Continuamos viviendo el mes del Sagrado Corazón de Jesús y haciendo presente continuamente, diariamente, el inmenso amor que Dios nos tiene y que se manifiesta de una forma muy clara y palpable en el corazón abierto del Salvador, que es para nosotros fuente de gracias, de redención, de santificación. Vamos ahora a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día. El Evangelio ya sabemos que es de San Mateo, del capítulo 5, el primer capítulo dedicado al Sermón de la Montaña, los versículos 43 al 48, que dicen así: En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludáis sólo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. En el programa de ayer ya comenzaba yo comentando que esa introducción del leccionario al Evangelio de cada día en aquel tiempo se refiere en estos casos al tiempo, al momento en que Jesús predicó el Sermón de la Montaña, casi al comienzo de su vida pública, y estableció ya los principios por los que habría de regirse la comunidad, los principios que inspirarían a sus discípulos. Y cómo él, imitando, en cierto sentido, a Moisés, también había subido al monte. No es que Jesús imitara a Moisés, es que Moisés había sido figura de Jesús, figura profética de Jesús. El Señor había subido al monte para enunciar, para proclamar una ley nueva, que no estaba en discontinuidad con la ley antigua. Él no venía a abolir la antigua ley, sino a llevarla a su plenitud, a darle su pleno y total sentido, a partir del mandamiento del amor, que es el que inspira todos y cada uno de sus preceptos. Por eso Jesús, también lo decía ayer, comenzaba enunciando algún pasaje de la ley para añadir a continuación 4 palabras que resultarían escandalosas para los judíos de su tiempo y que siguen siendo todavía hoy muy duras para los hebreos de hoy. Pero yo os digo, Jesús que parece corregir la ley de Dios, y que no es que la corrige, es que la interpreta de una forma autorizada. Sólo el legislador puede realmente decir con plena certeza y autoridad qué sentido tenía la ley que dio.
Y esa ley no es de Moisés, es ley de Dios. Por tanto, tenía que ser el mismo Dios quien nos diera a conocer su mente, su intención, quien nos diera a conocer el sentido profundo, completo y auténtico de la ley. Así empieza Jesús. Habéis oído que se dijo: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. ¿De dónde está tomado este precepto de la ley? Pues nosotros podemos encontrarlo en el libro del Levítico, otro libro de la Torá, de los 5 primeros libros de la Biblia que contienen la ley. Lo que ocurre es que tal como está enunciado en la Torá, en el libro del Levítico, capítulo 19, versículo 17, la segunda parte que Jesús dice, no la encontramos. Encontramos eso de amarás a tu prójimo. Pero podríamos decirle al Señor: Señor, ¿pero por qué añades tú eso de y aborrecerás a tu enemigo? Eso no lo leemos nosotros en el Levítico. Y sin embargo tiene su sentido. Fíjense, vayamos al libro del Levítico. Ya he dicho, del capítulo 19, el versículo 18, que dice así: no te vengarás de los hijos de tu pueblo, ni les guardarás rencor, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Así pues, en este versículo se prohíbe odiar de corazón ¿a quién? A los hijos de tu pueblo. Es decir, a los israelitas, a tus hermanos de raza, de religión. A ellos no les guardarás rencor, no te vengarás de ellos. A ellos los amarás como a ti mismo. Así pues, prójimo, en este texto del Levítico, es el miembro de tu pueblo. No son todos los hombres. Aquí no entran los extranjeros, los miembros de otros pueblos. Solo tus hermanos israelitas. A ellos no les guardarás rencor, a ellos no les harás daño con una venganza, sino que a ellos les amarás como a ti mismo. Por eso Jesús, cuando cita este precepto, cita el sentido que tiene. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo extranjero. Estamos en un contexto de conquista de la Tierra Santa, de enfrentamiento con los demás pueblos con los que Israel se va topando en ese progresivo avanzar hacia la tierra prometida y luego en el interior de la tierra prometida, como cuenta el libro de Josué. Los enemigos son los pueblos adversarios de Israel, que se oponen a su regreso a la tierra de sus antepasados, de Abraham, Isaac y Jacob. Ahí sí que cobra sentido lo de aborrecerás a tu enemigo. Más aún, Dios manda hacer a estos pueblos la guerra y los consagra al exterminio para que no constituyan un peligro, una tentación constante hacia la idolatría de los israelitas. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Ese era el sentido de la antigua ley. Pero ahora vienen esas 4 mágicas palabras, pero yo os digo. Ahora se nos va a dar el verdadero sentido. Amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen. Realmente sería difícil escuchar el sermón de la montaña de principio al fin sin alterarse, sin no tener ganas de saltar, de replicar, de argüirle al Señor. Resulta tan escandaloso, tan nuevo, tan distinto a todos los que han escuchado antes. El amor al extranjero, que es siempre percibido como adversario, como tentación, como enemigo, es algo tan poco frecuente de escuchar, tan inusual. Y Jesús dice claramente: amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen. Amar a alguien implica no hacerle daño.
Pero no era Dios el que había decretado guerras e incluso guerras de exterminio contra esos pueblos que ocupaban Canaán. Lo que en aquel momento Dios había dispuesto pertenecía al pasado, a la antigua alianza. Dios estaba lleno de razón y de argumentos positivos. No era posible que el pueblo se asentase en aquella tierra si aquella tierra seguía siendo habitada por otro pueblo que la había invadido después de marcharse el pueblo de Abraham y de Isaac y de Jacob. Pero ahora la situación es distinta, no porque no existan enemigos extranjeros. Ahí está Roma, que ha invadido con total soberbia y prepotencia el pueblo, que lo ha humillado, y que no ha venido sino a sustituir a los griegos y a esa inicua dinastía de los antíocos que ha perseguido a los israelitas fieles y ha tratado de apartarlos del cumplimiento de la ley de Dios. El pueblo ha estado sometido durante siglos a extranjeros, ha alimentado odio contra esos extranjeros, deseos de emancipación, de revancha, de conquista de nuevo de su propia autonomía, de su independencia. Ahora Jesús dice que a los enemigos, a esos romanos que orgullosamente someten a tributo a los buenos israelitas, a los romanos hay que amarlos, más aún rezar por los que nos persiguen, sean estos los romanos, sean estos los sirios, la familia de Herodes, que eran idumeos, sean los griegos, los helenistas, rezad por los que os persiguen. Sólo así podréis ser hijos de vuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque el Padre Dios actúa con bondad hacia todos los hombres. Hay algunos atisbos para entender esto en los profetas. Cuando Dios convoca al final de los tiempos también a pueblos extranjeros, incluso a Egipto, y no sólo para venganza, sino para darles a conocer la salvación, para ofrecerles la salvación. Por tanto, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, porque Dios da oportunidad a todos los hombres y va descubriendo poco a poco, paulatinamente, que su amor de predilección por el pueblo de Israel no excluye su amor de misericordia, de compasión, un amor salvador por todos los hombres, de todos los pueblos. Porque la voluntad de Dios, porque el designio de Dios es que todos los hombres puedan llegar a conocer su voluntad, todos puedan llegar a conocer su salvación, todos puedan llegar a conocer a su Hijo Jesucristo, que se hizo uno de nosotros, para hablar como nosotros, para enseñarnos lo que había en el corazón de Dios, los tesoros de su misericordia y de su amor. Para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que hay unos tesoros naturales que se derraman sobre todos los hombres, y se derraman desde el principio de la creación. Por una parte está el sol, que Dios creó uno de los primeros días de la creación, y le asignó el puesto de luminaria del día, así como a la luna la designó como luminaria de la noche. Y para distinguir un día de otro, y para dar a los hombres el tiempo necesario para el descanso. El sol que permite que crezcan los cultivos, el sol que permita que los hombres se reconozcan, que puedan descubrir los colores con que está pintada la creación y las bellezas inmensas que la adornan. Dios no hace salir este sol solamente sobre los buenos. ¿Se han dado cuenta? No es un beneficio sólo para los hombres buenos que reconocen el poder de Dios y agradecen a Dios sus regalos. No, también hace salir el sol y lo creó para los malos,
¿Y esto qué quiere decir? Que Él los ama a todos. Y también la lluvia que riega los campos y produce o facilita las cosechas, no sólo cae en los campos de los buenos o de los hijos de Israel, cae sobre todos los campos. La lluvia cae sobre justos y sobre injustos. Por eso Dios hace favores, dones, mercedes, gracias a todos los hombres. Unos corresponderán agradeciendo y reconociendo, son los buenos, son los justos. Otros ignorarán estos dones, no los agradecerán, se comportarán como hijos ingratos. Serán los injustos, los malos. Pero Dios ama a unos y a otros. Y resulta que Jesús está poniendo como modelo de comportamiento, ni más ni menos que al mismo Dios. No la interpretación de una ley, interpretación que han hecho los hombres, equivocándose con mucha frecuencia, desde sus sentimientos a veces mezquinos, envidiosos, egoístas, llenos de intereses inconfesables. No, es Dios quien descubre su corazón y el sentido de su ley y de su revelación a lo largo de la historia en Jesús. Él amaba a todos, amaba a los israelitas con amor de predilección, pero amó también a Egipto, aunque le envió las 12 plagas para que dejaran salir a su pueblo. Él tiene que actuar de esta manera y mandó hacer guerra contra aquellos pueblos que ocupaban Canaán, porque aquellos pueblos no dejaban a Israel establecerse en esa tierra que había pertenecido a sus antepasados. Dios permite estas cosas, pero Dios ama a todos los hombres y lleva adelante su historia, que es historia de amor. Y ahora, en Jesús, a través de ese corazón humano de Jesús, del corazón sacratísimo de Jesús, que está abierto de par en par para nosotros, Dios nos está revelando todo lo que necesitamos para ser felices, en esta vida y en la otra, todo lo que necesitamos para conocerle. Por eso Jesús dice esto, con la sorpresa, sí, y el mayúsculo escándalo de quien lo escucha. Y sigue diciendo todavía el Señor, porque si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? Por definición, el premio es una recompensa que se da a los que se esfuerzan. El premio se otorga a los mejores en una competición, por ejemplo. El premio se otorga a los vencedores en una prueba.
¿Dónde está aquí la prueba? La prueba es una lucha del hombre, no contra su hermano, no contra su prójimo, aunque sea miembro de un pueblo extranjero, sino que es la lucha del hombre contra su propio egoísmo, contra su amor propio, contra su soberbia, envidia, codicia, una lucha contra su ira, contra su ánimo de venganza. ¿Qué premio tendréis si no participáis en esta lucha y si no alcanzáis la victoria de vosotros mismos? Si no conseguís amar a los enemigos, ¿qué premio vais a tener? No hay ninguna lucha, dice el Señor. Si amáis a los que os aman, nada hay de más natural, nada hay de más agradable. Esto no es una lucha, esto no es una competición. Por tanto, ¿qué premio vais a tener por hacer lo que naturalmente todo hombre hace? ¿Comer buenos alimentos merece un premio especial? ¿Tener descanso en la sombra en verano mientras mis criados trabajan será acaso merecedor de un premio? No. ¿Qué premio tendréis si actuáis así? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Es decir, las personas que viven de espaldas a Dios, que no cumplen esa ley, no actúan de la misma manera, amando a sus familiares, amando a sus amigos y haciéndoles el bien. Ellos también actúan así. Para eso no hace falta ser una persona piadosa, para eso no hace falta ser un justo, para eso no hace falta siquiera cumplir la ley. Y añade Jesús, ¿y si saludáis solo a vuestros hermanos? Siempre en los pueblos de la antigüedad y especialmente en los pueblos orientales, la gente le gusta cumplir con sus prójimos. Es a veces incluso un poco en sus manifestaciones de cortesía o cariño un poco pegajosa. Pero es un detalle bonito. Todavía en nuestros pueblos, en España, pueblos pequeños, es costumbre saludarse por la calle unos vecinos a otros, incluso dar el saludo a quien no se conoce, porque es forastero. Pero si saludáis solo a vuestros hermanos y vuestros conocidos, ¿eso mismo no lo hacen los gentiles? Claro que sí. Saludan a sus amigos por la calle y se detienen a preguntar por su salud, a preguntar por sus negocios, a conversar con ellos. Eso es un placer. ¿Pero eso merece un premio? ¿Eso implica combate? ¿Eso implica lucha? No. Por tanto, conclusión, dice Jesús, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Que el Padre Dios sea perfecto, de ello no cabe duda. Será algo que confiese todo buen israelita. Pero para Jesús, ser perfectos es amar sin medida, amar sin condiciones, amar con misericordia. Eso es ser perfecto para Jesús. Dios es así. Y nosotros que lo queremos tomar como modelo, como Padre, debemos amar de la misma manera. El Señor os bendiga, os conceda su gracia para amar así, y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.